Buenas tardes, mi nombre es Julián Sánchez, soy estudiante de Psicología de la UNAT. Y bueno, este es el curso de Historia de la Psicología en la fase final. Se nos propone crear una línea de tiempo de los hechos y concepciones más relevantes de la unidad 1, que es la psicología precientífica. Resulta que la ciencia psicológica tiene sus orígenes desde antes de Cristo, desde el año 499, desde la filosofía griega, donde se preguntaban sobre el alma, sobre el pensamiento, sobre el origen de las ideas, sobre lo que el mundo ve, sobre lo que el humano percibe como tal y lo que lo anima. Entonces sería una psicología metafísica, sustancial y espiritualista. También hasta Descartes, pienso, luego existo. También en 1789-1900 nace la psicología de la mente. ¿Sí? Ya no es tanto metafísico, sino la pregunta de qué es lo que nos mueve, de dónde salen las ideas, de dónde sale el pensamiento. ¿Sí? Ya se convierte en una psicología experimental. Nace también el experimento. En 1825 la distinción entre nervios motores y sensoriales, la ley de la conducción nerviosa, ya algo más fisiológico. Recordemos que la psicología nace de tres ciencias: la biología, la fisiología y la filosofía como tal. Su base en Darwin, su obra Genio Hereditario, ¿sí? Luego también en 1829 James Mill intentó hacer de la psicología una fisiología de reflejos cerebrales. En 1830 el estudio de los órganos sensoriales. En 1833 la acción refleja. Siglo XVIII el asociacionismo, ¿sí? Dándole respuesta a todas estas preguntas universales que se hacía el hombre desde hace mucho tiempo antes de Cristo, de cómo se asociaban las ideas, y explica la unidad de la conciencia como el principio de la asociación de ideas. Los tiempos fisiológicos ya se determinan en 1871 que los tiempos de reacción del hombre no son universales, sino que son subjetivos. Cada quien tiene sus tiempos de reacción, sus tiempos de conducta, su forma de conducta, etc. Darwin en 1872 da el inicio a la psicología animal. En 1878 las medidas psicofísicas de Weber y Fechner sobre los estímulos, los incrementales de las sensaciones y los estímulos, las variaciones. En 1912 McDougall comienza a relatar esa historia de la psicología, no en función del método, sino en el objeto de estudio. Siglo XIX y XX, el empirismo y racionalismo. Nacen estas dos posturas de lo que es sustancia innata versus sustancia adquirida. Y en 1920 la psicología de la conducta como tal se sitúa en el siglo XX dentro del seno de la psicología científica, que sitúa la psicología como ciencia positiva. Es decir, aquí ya se le impregna el método, aquí ya se le impregna el positivismo, el empirismo como tal, es decir, la conducta externa medible y cuantificable. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación? Porque en torno a las raíces de la psicología y los aportes de la biología, la filosofía y la fisiología y sus principales teorías y exponentes podemos adquirir conocimiento previo y una base sólida para la consolidación y el proceso de aprendizaje de la psicología, de la ciencia psicológica. Conocer el génesis de la ciencia nos da el orden adecuado de la construcción del pensamiento y la evolución de la psicología como ciencia. En la segunda unidad, en la segunda diapositiva, se nos pide crear un mapa conceptual de los fundamentos de la psicología como ciencia, cómo nace ya la psicología, cómo es ciencia. Tenemos la fundación y establecimiento de la psicología científica en 5 países: Alemania, Francia, el Reino Unido, ¿sí? O Gran Bretaña, la psicología científica americana y Rusia.
Todas estas escuelas, dice la pregunta, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Porque gracias al estudio de estos 5 países, sus teóricos y sus orígenes, ¿sí? Lo que dieron origen, sus posturas también, sus enfoques de estudio, digamos en Alemania, se centró mucho en el experimento, en el laboratorio. En Francia, su fundamento era el método científico inóptico, ¿sí? Estuvo más bien como sus estudios se centraron ante todo en el individuo y sus procesos psíquicos, ¿sí? La psicología británica fue más como a los test, ¿sí? A la teoría evolucionista, ¿m? A ese análisis de las características animales humanas. ¿M? También la psicología americana, con mucha influencia de Wundt y Galton, es decir, de la escuela de Alemania y Francia, muy pragmática, la psicología americana, con varias etapas como la filosofía moral y mental, etapa de la filosofía intelectual, etapa del renacimiento americano y la etapa del funcionalismo americano. Y la rusa, que es más con los orígenes de la reflexología, que intentó hacer de la psicología una fisiología de los reflejos cerebrales. Es importante estudiar esta fase de la historia porque logramos comprender el proceso que antecedió la aparición de la psicología como ciencia y a la vez comprender la importancia del trabajo aportado por cada uno de los autores vistos en cada de estos países revisados. Los teóricos que hacían parte de los 5 países estudiados empezaron sus aportes a la psicología prácticamente al mismo tiempo, con un enfoque diferente, y con el tiempo se empezaron a influir unos con otros, lo cual nos puede dar luces de que la psicología se hizo ciencia por la concordancia temporal y temática en torno al pensamiento, la mente, el cerebro, las patologías, la conducta, bajo el rigor científico, el método científico y el positivismo. Tenemos aquí el desarrollo de las escuelas psicológicas, que es muy importante. Yo aquí puse pues las más importantes. Faltan algunas que pero no me alcanzó, pero igual están aquí. La psicología cognitiva, el humanismo, la psicología soviética, los puse en orden. Se presentan para mí las escuelas más importantes. Quiero resaltar la psicología cognitiva y el humanismo por su actualidad, ya que estos enfoques son los más recientes y se basan en las teorías ya estudiadas como el conductismo. Ambas centran sus teorías en los procesos de aprendizaje y los cambios conductuales derivados del aprendizaje y del entorno que se desenvuelve el individuo. La psicología humanista hace un adecuado avance y evolución a la visión de la educación con contexto. Los aportes experimentales ya realizados por los grandes teóricos darán oportunidad de crear nuevas formas y modelos de enseñanza-aprendizaje para las instituciones educativas en torno a todos los niveles, y también impulsar modelos terapéuticos basados en estas dos escuelas para cambiar conductas adversas que están contra la armonía y el bienestar común de las personas. Es muy importante estudiar estas escuelas, ¿sí? como estudiante de psicología y futuro psicólogo, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Vemos hoy en día la sociedad es un cuerpo, ¿sí? Como tal, que necesita atención urgente psicológica, y más digamos en este tiempo de pandemia. Cada escuela da su enfoque, cada escuela ha hecho sus teorías, cada escuela ha demostrado sus teorías en la ciencia que funciona y nos puede ayudar como sociedad a atender y también con base al conocimiento psicológico atender a todos estos traumas, por decirlo así, a todos estos problemas sociales, a todos estos problemas psicológicos con una base teórica, ¿sí? En lo que se pueda aplicar. Estos dos enfoques para mí son muy importantes, la psicología humanista y la cognitiva por su actualidad y por el humanismo que se le impregna a la ciencia,
¿sí? No es importante la ciencia, sino el fin de la ciencia, que es el hombre como tal. Conocer esta parte de la historia es muy importante, porque con base a esto podemos producir nuevos conocimientos y descubrimientos en torno a la ciencia y lo que se deriva de los procesos internos realizados en el cerebro. Es importante conocer esta parte de la historia por su riqueza teórica evolutiva de lo que hoy conocemos como ciencia psicológica. La reflexión ética profesional es muy importante. En este espacio, como psicólogo egresado de la UNAD, me estoy formando con carácter y disposición colaborativa e individual respondiendo a las actividades con visión al futuro profesional. Es importante saber que el psicólogo se necesita en todas las esferas sociales, toda institución y lugar donde hayan personas desempeñando alguna actividad concreta necesita de la presencia de un psicólogo, y es por eso que el Código Deontológico puntualiza en el diálogo interdisciplinar para ejercer adecuadamente la profesión. Claramente, el ejercicio profesional demanda autonomía y responsabilidad bajo los criterios éticos de la profesión, siempre obrando bajo el criterio y rigor científico en pro del bienestar social y comunitario. El psicólogo, en este caso, yo como psicólogo, futuro psicólogo, voy a deber a la gente. El psicólogo se debe a la sociedad, y ahí está mi compromiso en servir con ética, moral y profesionalmente bajo la lupa de la ciencia y las buenas prácticas. Por otro lado, conocer el código deontológico marca la ruta de la ética y la buena práctica de la profesión, dejando descubrir la verdadera vocación del ser psicólogo en el ejercicio y poder atender al llamado de la sociedad de forma profesional, pulcra, honesta y ética. Tengo que admitir que cuando hice el ejercicio, ¿sí?, del concéntrese, consideraba la psicología o la definía de manera superficial como ciencia de la conducta o ciencia que estudia la conducta, pero al realizar este juego me llamó mucho la atención de esta definición: ciencia y profesión que estudia la naturaleza biopsicosocial del individuo, se ocupa de lo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, por ello es una ciencia de la salud. No solo me llamó la atención, sino que me sentí identificado y con más vocación de ser psicólogo. Pero el llamado a ser un psicólogo no puede estar sin la responsabilidad y el criterio ético, y esto hace referencia a tener competencia, lo cual significa tener responsabilidad compartida por todos los psicólogos sobre los alcances y limitaciones que tiene en el ejercicio de su profesión en lo que tiene que ver con las técnicas y servicios que presentan con el fin de proteger el bienestar de sus usuarios. Esto también implica que estarán actualizados, o sea, como psicólogos, estar actualizados en los avances científicos y profesionales. Como ciencia de la salud es importante estar a la vanguardia y actualización del conocimiento para ofrecer un buen servicio a los individuos en la sociedad, obrando siempre bajo las leyes establecidas de la 1090 del 2006, 1164 del 2007, 1438 del 2011, el decreto 1011 del 2006 y los artículos 1 y 12 de la ley de 1090 del 2006, donde se regula el ejercicio profesional del psicólogo. Es decir, es algo serio. Ser psicólogo es algo necesario para la sociedad y es algo serio para la sociedad. Y yo como psicólogo me tengo que formar bajo estos pilares, bajo las teorías, bajo las escuelas, bajo la academia, pero también bajo la reflexión ética, bajo la responsabilidad profesional y ética. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas. Pienso que este curso me sirvió mucho, he aprendido mucho sobre la historia y sigo avanzando en este proceso de formación. Muchas gracias a mis compañeros y a los tutores
que han dispuesto estos medios para el desarrollo de las actividades. Muchas gracias.